Mucho gusto, mi nombre es Diego Camargo, estudiante de la Universidad Unisiemens, Teología, tercer semestre. Este video es para la clase de Teología Sistemática 2. Vamos a abordar uno de los textos vistos en clase y a partir de allí vamos a hacer una síntesis de cómo afecta nuestro entorno, cómo podemos verlo de alguna u otra forma en Latinoamérica, en Colombia, y qué aportes puede hacer a la teología. Y antes de entrar en materia, quisiera poner un poco en contexto lo que la lectura nos habla acerca de la dimensión social del pecado, ¿cierto? ¿A qué punto nos lleva? ¿Qué podemos entender nosotros por pecado social? Que viene siendo un concepto que va más allá del pecado individual y que apunta a estructuras y a sistemas que de alguna u otra forma, de manera colectiva, empiezan a producir injusticia, empiezan a producir violencia, empiezan a producir exclusión. Y este análisis es poder entender de alguna u otra forma cómo muchas veces las realidades que sufrimos hoy en día, especialmente en América Latina, especialmente en Colombia, no vienen siendo fruto del azar, no vienen siendo actos individuales, sino que también muchas veces podemos verlo reflejado como consecuencias de decisiones históricas, consecuencias de ideologías, de poderes que han venido moldeando la sociedad en la que nos movemos, que han venido moldeando la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, llevándonos incluso a un punto de estar en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que hoy quiero que analicemos de alguna u otra forma precisamente este pecado social, cómo el pecado social nos lleva a ver esta reflexión desde otra perspectiva, ¿cierto? Cómo podemos entender cómo está siendo desafiada nuestra sociedad colombiana, nuestra sociedad latinoamericana, y a partir de allí comenzar a debatir, o más que debatir, comenzar a analizar qué podemos hacer nosotros frente a lo que está pasando en nuestra sociedad. Debemos entender que nuestros problemas como la corrupción, la violencia, la desigualdad, no van a ser y no son muchas veces culpas de personas o de individuos actuando por sí solos, sino que de alguna u otra forma está siendo parte o como consecuencia de una estructura de pecado que hemos venido aceptando, que hemos venido perpetuando o que de alguna u otra forma hemos estado ignorando. En Colombia podemos verlo muy evidente porque muchas veces hemos normalizado el pecado, hemos hecho parte de las injusticias sociales, ¿cierto? Y las vemos como parte del sistema, las vemos como es parte de lo que nos tocó vivir, es parte de lo que nos tocó aceptar y comenzamos un desarrollo de nuestra vida normalizando el pecado que se da en nuestra sociedad. Y más allá de nuestras acciones personales, es entender y reconocer que como a través también incluso de nuestro silencio, de nuestra indiferencia, terminamos participando de este pecado colectivo. La lectura de la dimensión social del pecado nos ayuda y nos lleva a identificar cómo en el mundo las potestades y la personalidad colectiva de la sociedad empieza a moldear de alguna u otra forma nuestra forma de pensar, ¿cierto? Nos desafían a reconocer que muchas veces nuestra cultura, nuestras tradiciones y hasta nuestras mismas leyes terminan cargando maldad y terminan disfrazando el pecado de normalidad, ¿cierto? Y de cotidianidad. Y de alguna otra forma en Colombia y en Latinoamérica empezamos a ver esto muy seguido. Empezamos a ver cómo el pecado se empieza a normalizar, cómo el pecado colectivo empieza a transformar la sociedad y que no basta solo con cambiar personas, que también tenemos que entender que tenemos que cambiar mentalidades, que empezamos a cambiar estructuras y que tenemos que empezar a cambiar sistemas. El desafío de alguna u otra forma es un desafío grande porque implica cuestionarnos y cuestionar nuestros privilegios, ¿cierto? Reconocer en qué punto somos cómplices de lo que está pasando alrededor nuestro y actuar de una manera intencional para poder llegar a buscar justicia, para poder llegar a ser justos y poder entender que el pecado que se está dando en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, también puede ser culpa nuestra, pero que nosotros no podemos guardar silencio. Nosotros tenemos que buscar la justicia. Nosotros tenemos que llegar a un punto diferente en nuestra sociedad. Y llegamos a ese punto diferente en nuestra sociedad, entendemos que no estamos solos. Entendemos cuál es nuestra postura y cuál es nuestro lado. Entendemos que Cristo ya venció al mundo.
Y Él no nos llama a ser agentes de transformación social, no nos llama de alguna otra forma a solo ver de alguna otra forma el panorama. Él nos invita también a lavar nuestras manos, a reconocer nuestra responsabilidad, como lo dice en Isaías, que Él no solo limpia nuestros pecados personales, sino que también limpia la injusticia que sostenemos con nuestras omisiones. Nosotros tenemos que entender eso, que Jesús viene a limpiar las omisiones que nosotros muchas veces tenemos. Y esto nos deja un desafío urgente, esto nos deja un desafío en medio de la teología, y es que estamos llamados a hacer luz, no solo en lo privado, sino también en lo público, en nuestras decisiones, en lo que nosotros estamos haciendo de manera colectiva, en nuestras palabras, en nuestros silencios, porque nuestros silencios también pueden ser cómplices del pecado social a nuestro alrededor. Porque cambiar el mundo tiene que empezar con reconocer de dónde nosotros somos, a dónde pertenecemos, y si somos parte del problema, cómo podemos llegar a ser parte de la solución para transformar nuestra sociedad. Y entendiendo esto, que podamos ser realmente agentes de cambio, desde la perspectiva bíblica, desde el llamado que el Señor nos hace, y que podamos entender que estamos llamados a hacer luz en medio de la sociedad, que estamos llamados a ser partícipes de la justicia de Dios y no partícipes de la injusticia social con nuestro silencio o con nuestra omisión. Espero que esto sea de edificación. Muchas gracias por su tiempo.